Que eran las presentaciones de estos dos casos amplios. Vamos a pasar ahora a las presentaciones más específicas con respecto a situaciones de gestión de riesgos, de manejo de riesgo climático en Colombia. Un fondo muy conocido acá en Perú, que es el Fondo Amazonía, en el caso de Brasil, y en el caso de México, un enfoque muy específico a manejo de riesgos y la sobreposición entre riesgos y adaptación climática. Con eso pasamos a los tres países. Voy a invitar uno por uno y por favor solamente suba a quien invito al podio, porque después es mejor estar abajo para poder ver las presentaciones y no quedarnos acá, y al final invito a todos los presentadores para la discusión final. Como primera presentadora tenemos a Andrea García. Andrea García es coordinadora de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, coordinadora del proyecto Construcción de Capacidades para Bajas Emisiones en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Andrea, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes acá. He visto el trabajo de Perú en cambio climático por más de 6 años en las negociaciones internacionales, y realmente es un orgullo verlo de cerca y ver cómo se construyen participativamente las acciones futuras del país. Así que agradezco la oportunidad y la invitación. Vengo a contarles un poco la experiencia de mi país en cuestiones de arreglos interinstitucionales, de dónde han surgido estas inquietudes, qué se ha propuesto y qué se está trabajando en este momento. Nos han pedido que seamos muy breves en las presentaciones, así que voy a tratar de ser muy sucinta y pues con mucho gusto responderé inquietudes si quedan. Bueno, nosotros en Colombia empezamos a ver la necesidad de coordinación en el tema de cambio climático, al ver que los diferentes ministerios e instituciones de investigación estaban trabajando en el tema, estaban levantando información, pero a veces esa información no llegaba a los tomadores de decisiones, a veces se replicaban esfuerzos, se replicaban inversiones en las mismas cosas, en la misma información, y necesitábamos realmente una forma de coordinarnos mejor. Esto se identificó desde antes de que comenzara el actual gobierno y se pudo incorporar entonces en el Plan Nacional de Desarrollo las 3 líneas básicas en las que Colombia trabaja en cambio climático, que son el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Nacional RED o de Reducción de Emisiones por Deforestación y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la cual estoy dirigiendo en este momento. También entonces se dio la instrucción de hacer un COMPES, que en Colombia es un documento de política que firma el presidente y los ministros sobre cambio climático, que reiteran la necesidad de trabajar en estas 3 líneas, pero también empiezan a llamar a las instituciones a organizarse y conformar el Sistema Nacional de Cambio Climático. Este sistema entonces busca configurar un esquema de articulación intersectorial que facilite y fomente la formulación e implementación de políticas, planes, programas, metodologías, incentivos y proyectos en materia de cambio climático, logrando la inclusión del clima como determinante para diseño y planificación de los proyectos de desarrollo. En pocas palabras, es integrar a nuestra planeación, tanto territorial como sectorial, el tema de cambio climático en cuanto a mitigación y adaptación. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Cambio Climático? Crea cohesión. Necesitábamos, como les contaba, articularlos mejor, tener un foro de diálogo tanto entre las diferentes instancias gubernamentales como también para incorporar las opiniones y recomendaciones de agentes externos, crear una visión unificada de país, porque no, se estaba trabajando desarticuladamente y no se tenía un norte en los temas de cambio climático, así que el sistema viene a tener esa discusión muy parecida a la que ustedes están teniendo hoy acá, de cuál es el norte del país en términos de mitigación, adaptación y red, y tener una apropiación, porque siempre se ha creído que, como lo dijo Eduardo ahorita, cambio climático no es un tema ambiental, y a veces se mezcla con responsabilidad empresarial, ambiental y social, y se mezcla con todos los temas ambientales, y realmente es un asunto económico, es un asunto social, es un asunto que va mucho más allá de lo ambiental, y eso hemos querido heredarle a nuestros sectores y nuestros territorios mediante el Sistema Nacional de Cambio Climático, la responsabilidad de actuar
por sí mismos, con el apoyo del sector ambiental, por supuesto, pero que ellos fueron actores principales y no simplemente respondieran a lineamientos del Ministerio de Ambiente. También buscábamos crear un sistema que no aumentara la carga administrativa, así que muy similar a lo que acaba de describir Eduardo, acá en Perú no se crea una institucionalidad con staff o personas propias, no se crean unos canales nuevos de manejo de recursos, es simplemente una instancia de coordinación y de coordinación a diferentes niveles técnicos y también de tomadores de decisiones. Tampoco va a ser un filtro para que se puedan realizar o no proyectos de cambio climático en el país, la idea es coordinar para que se puedan hacer las cosas sin replicarse, pero no va a haber un requisito nuevo para poder presentar proyectos de esta naturaleza en Colombia. Este es el esquema un poco complejo, pero lo voy a tratar de narrar de una forma menos enredada. Este es el Sistema Nacional de Cambio Climático. Como ustedes ven abajo, tenemos los comités, el comité sectorial, territorial, el de asuntos internacionales y el transversal, que es de producción de información y estudios de impactos de cambio climático. Los temas de adaptación y mitigación se ven en cada uno. Entonces, en el comité sectorial, los sectores como transporte, industria, agricultura, van a empezar a ver temas de desarrollo bajo en carbono y temas de adaptación, cómo los impactos del cambio climático les están afectando, cómo les van a afectar en el futuro, qué tienen que hacer para adaptarse a esos impactos y cómo pueden medir la vulnerabilidad que tienen. En el comité territorial hay una pregunta clave que estamos en el proceso de resolver en Colombia y es ¿a qué escala motivamos, apoyamos e incentivamos los planes de adaptación? Y eso es una pregunta que si aquí no se ha resuelto también me parece interesante discutir y ver la perspectiva del Perú. En Colombia tenemos municipios, tenemos departamentos, tenemos regiones que no tienen una organización política. Tal vez municipios son en su mayoría demasiado pequeños para pedirles que hagan un plan de adaptación, no tendrían los recursos y las capacidades y a veces pues son geográficamente muy pequeños. Regiones que solamente hay unas 5 en el país, de pronto es ya demasiado amplio y se necesita también una organización geopolítica para que se puedan invertir recursos y dar lineamientos que trasciendan los diferentes ciclos de gobierno. Entonces está el tema de gobernaciones, está el tema de jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales, que en Colombia son los brazos del Ministerio de Ambiente en las regiones, y es una discusión muy interesante y muy importante que se está dando. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos en el país? Eso no elimina que las ciudades puedan hacer sus propios planes de adaptación, ni los municipios, pero el gobierno central, ¿a dónde va a apuntar y cómo va a apoyar el esquema de planes territoriales de adaptación? Tenemos también el Comité de Asuntos Internacionales, que va entonces a absorber lo que tenemos ahorita, que es una mesa que dirige Cancillería, igual la dirigiría Cancillería también en esta instancia, que construye la posición nacional del país en las negociaciones de cambio climático. Eso en este momento ya se está dando, pero con otro nombre, como les menciono. Y este comité es muy importante, el Comité Transversal de Producción de Información y Estudios sobre el Cambio Climático. Ahí es clave que se haga una coordinación sobre qué necesita priorizar el país en términos de información, cómo se vuelve un poco más homogénea el trabajo en información de cambio climático, modelación, cómo compartimos mejor los datos que se levantan en las diferentes instituciones gubernamentales y en instituciones académicas, por ejemplo. Entonces, ese comité va a ser uno de los que más va a tener que organizar y dar lineamientos para que nos coordinemos mejor y para que la información de este comité fluya a los demás y arriba en la estructura, porque esa es la idea, que no se produzca información que no lleve sino análisis, sino que realmente impacte en la toma de decisiones en el país. Luego tenemos el Comité de Gestión Financiera. En este comité entonces se van a analizar las prioridades de inversión en cambio climático del país, tanto con recursos nacionales como por consejo también del Comité de Asuntos Internacionales con recursos internacionales. Como lo mencionaba, la idea no es que ahora entonces cada proyecto de cambio climático que haya en el país tenga que pasar por la comisión, pero sí que esa comisión pueda dar una línea sobre las prioridades nacionales en inversión en cambio climático.
Luego, entonces, como instancia máxima, tenemos la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, que está facilitada por el Departamento Nacional de Planeación y tiene participación de todos los ministerios nacionales. Tenemos una Secretaría Ejecutiva que está a cargo del Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y grupos consultivos y orientadores, que son la forma de tener unos insumos externos hacia adentro en el sistema y que no nos involucremos solamente en pensamiento de gobierno, sino tengamos sectores productivos, sociedad civil, grupos de interés como comunidades indígenas, campesinas y locales, que nos puedan dar sus preocupaciones, necesidades, prioridades e integrarlas en las discusiones del sistema para que realmente tenga respuestas para las preocupaciones en cambio climático de los colombianos y no solamente desde el punto de vista del gobierno. En la parte territorial, quise aquí hacer un nivel de detalle mayor para explicar que también estamos trabajando mucho en integrar el cambio climático, impactos por cambio climático, sobre todo en nuestras herramientas de ordenamiento territorial. Colombia tiene varias herramientas, es un sistema un poco complejo, pero tenemos en el nivel más alto POMCAS, que son sistemas o una herramienta de ordenamiento territorial a nivel de cuencas o macrocuencas. Lo que hace este POMCAS es decir, con respecto a riesgo, por ejemplo, cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas que no deben ser habitadas, y a eso es lo que le queremos integrar las variables de adaptación a cambio climático y vulnerabilidad al cambio climático, para que el riesgo no sea entendido solo como lo que se afectó el año pasado, lo que se afectó en la última ola invernal, sino realmente podamos ver el riesgo con ojos a más largo plazo e incorporar riesgo por impactos de cambio climático. Desde el POMCA hasta el POT, que es la herramienta que usan los municipios, desde las ciudades hasta los municipios pequeños, que determina el uso de la tierra a un nivel de metro cuadrado. Entonces, si uno en Colombia quiere hacer un negocio, quiere hacer una urbanización, tiene que ver que el uso de la tierra que va a hacer en su propiedad, en su terreno, esté de acuerdo con lo que dicta el POT. Y si justamente en el POT, que es Plan de Ordenamiento Territorial, dice que esa zona es de riesgo, pues entonces no puede construir vivienda, no puede construir una fábrica, por ejemplo, y quisiéramos entonces también acá que se integrara la parte de riesgo por cambio climático, impactos de cambio climático y vulnerabilidad a esta herramienta, a ese nivel tan fino. Esto es obviamente un reto muy grande en términos de información a la escala necesaria para la toma de esas decisiones y la determinación de esas áreas, pero eso es a lo que le estamos apuntando, para que haya una adaptación a nivel regional y local que pueda ser incorporada con las herramientas que se usan en el día a día del desarrollo en Colombia. Este es un ejemplo de cómo manejamos ahora lo sectorial. Acá estamos entonces viendo un grupo de trabajo en transporte que el Ministerio de Transporte lideraría bajo el comité sectorial. Tendríamos también otros grupos que se podrían formar y ligarse al de transporte, como el de energía, por ejemplo, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, que hablaría de temas como biodiesel, por ejemplo, o las necesidades que tendrían los vehículos eléctricos si el país planea moverse en esa dirección. Entonces tenemos grupos sectoriales, pero que se tienen que comunicar entre sí, y eso es algo que no está pasando en este momento, y para eso justamente es el sistema, y se puedan discutir las necesidades tanto del sector transporte, pero también que el sector en su expansión implica para otros sectores como el de energía. Aquí también podría haber otro de agricultura para discutir el tema de biodiesel, podría haber otro de ambiente para discutir el tema de expansión de vías y los impactos que tendría eso. Entonces tendríamos diferentes grupos que se juntarían para hacer un plan sectorial de adaptación del sector transporte, o también pues estamos viendo la posibilidad de hacer el plan de mitigación del sector transporte de la misma forma. Esto entonces sube a la subcomisión sectorial, que es donde tienen asiento los viceministros de los diferentes ministerios sectoriales, y al ser aprobado sube al comité de gestión financiera para que sean priorizados los recursos para financiar ese plan o esa estrategia de mitigación o de adaptación,
lo cual sería entonces aprobado por el sistema. Acá está el mismo ejemplo, pero en adaptación y ya en una forma más macro. El Comité de Gestión Financiera estaría en comunicación con la Comisión Ejecutiva de Cambio Climático al recibir información sobre las prioridades de inversión en cambio climático en el país, en mitigación y en adaptación, en este caso adaptación. Estaría recibiendo la comisión también las opiniones de los grupos consultivos y orientador para gestionar un documento COMPES, un documento de política que guiara esa inversión a través de los diferentes ministerios y territorios dadas las prioridades identificadas. Lo mismo entonces con la tercera pieza de nuestro rompecabezas de cambio climático en Colombia, la estrategia RED, también entonces se maneja desde la subcomisión territorial con un grupo de trabajo, con otro grupo de trabajo sobre biodiversidad que se une al de RED. También hay un ámbito donde se pueden analizar diferentes proyectos y se llevan a la subcomisión territorial en forma de una propuesta a ser aprobada para subir al Comité de Gestión Financiera para determinar prioridades de financiación nacional e internacional y ser finalmente aprobada por el comité. Esto en resumen es como estamos viendo el Sistema Nacional de Cambio Climático. Estas son unas preguntas que luego de ver los puntos que nos pidieron analizar como reflexión, me surgieron a mí y me parecen importantes dados los desarrollos que estamos teniendo en América Latina frente a cambio climático, y son ventajas y desventajas de una ley de cambio climático versus algunas políticas específicas que pasen a ser leyes. Y acá vemos dos casos muy específicos. Podemos ver un caso como el de México, que tenía una necesidad de plasmar algo en leyes como lo es el sistema de cap and trade, y vemos otras necesidades mucho más puntuales como las está arrojando lo que estamos viendo en el sistema, en la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático de Colombia, que tal vez no necesiten ser todas agrupadas en una gran ley, sino ir pasando una por una en el Congreso en cuanto vayan siendo desarrolladas, maduradas y pues se vayan pudiendo aprobar. Personalmente yo admiro la fuerza que tuvo el gobierno mexicano de sacar una ley integral. Veo la necesidad por lo que querían lograr en México y veo la diferencia con Colombia, y pienso que si quisiéramos sacar una ley que tratara de poner en esa forma de legislación todo lo que queremos hacer en los diferentes sectores productivos, lo que queremos hacer en los territorios, nos demoraríamos para siempre y sería muy poco flexible en su evolución. Entonces ahí hay un cuestionamiento que sería interesante hacerse. Y luego también cómo hacer que estas estructuras realmente le ayuden al país a adaptarse y prepararse para temas como compromisos internacionales de mitigación, que es algo que estamos viendo después de los acuerdos de Durban en las negociaciones de cambio climático. Cómo prepararnos no solo para ser un país resiliente y adaptado al cambio climático, sino también adaptado a nuevos lineamientos que pueda haber del orden internacional. Cómo estos sistemas pueden realmente apoyar los dos procesos de mitigación y adaptación eficientemente. Entonces los dejo con esas inquietudes, les agradezco mucho su atención. Andrea, muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahora pasamos a la presentación del señor Andrés Flores, del Instituto Nacional de Ecología de México. El señor Flores es director de investigación sobre cambio climático del Instituto Nacional de Ecología de México, del INE. Andrés, adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. No es la primera lámina, pero buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de Interclima por la amable invitación a mi institución, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para participar hoy en este evento y platicar un poco de la experiencia de México en el tema de la adaptación, lo que estamos haciendo en el tema de cambio climático en general, el contexto nacional y un poco cómo esto se enfoca al tema de la gestión de riesgos, que es el tema de esta sesión en particular.
Como se ha comentado en un par de presentaciones ya, Andrea García terminó con eso, también Patricia lo comentó, México ya aprobó una ley general de cambio climático. La ley se aprobó por unanimidad en el Congreso, lo cual es bastante inusual. Eso fue en marzo de este año y se publicó por el presidente de la República en junio. La ley entró en vigor el 10 de octubre de este año, apenas este mes, y uno de los cambios inmediatos de la ley es el nuevo nombre y la nueva institucionalidad que tiene el instituto del que yo vengo, el Instituto Nacional de Ecología. Ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y hay algo más que el cambio de nombre, lo cual es un signo de optimismo para nosotros. Hay un fortalecimiento de la institución y una mayor independencia. Ahora somos un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal. Todavía estamos sectorizados con medio ambiente, pero tenemos mucha mayor independencia presupuestal, de gestión y obviamente de toma de decisiones y mayor libertad para hacer lo que nos toca, lo que es nuestra misión, que es alimentar la toma de decisiones en todo el sector público, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, y lo cual es muy relevante en el tema de cambio climático en particular, como se ha venido diciendo hoy en la mañana. Un poco como contexto general, esto ya es bastante conocido y a lo mejor un poco hasta insulto su inteligencia repitiendo esos datos, pero es bueno tenerlo siempre claro. Estamos preocupados del tema porque está siendo cada vez más evidente el nivel de los impactos que estamos padeciendo por el cambio climático, además que están evolucionando a un ritmo mucho más acelerado que el que se había previsto incluso en los reportes científicos más importantes. En la década pasada, por ejemplo, tuvo los años más cálidos de que tengamos registro, y esto incluyendo no solamente el tiempo que hemos medido con estaciones meteorológicas, porque hay también mucha ciencia sobre paleoclima, que nos aporta datos y aún con eso, que puede ir a cientos y miles de años atrás, estamos viendo cómo se rompen cada año los récords históricos en elevación de temperatura, en precipitación. 2010, por ejemplo, fue con 2005 el año más cálido jamás registrado y también fue el año más húmedo. Entonces estamos viendo este fenómeno que mencionaba en la mañana el viceministro, que tenemos al mismo tiempo en una región no muy grande, a veces en el mismo país, inundaciones, sequías, eventos extremos, todos ocurriendo a la vez en niveles no registrados con anterioridad. México en particular, como muchos países en la región incluso, se considera a sí mismo como un país altamente vulnerable al cambio climático, en buena medida por nuestras propias condiciones geográficas. Los impactos son cada vez más severos, eso lo estamos observando, pero en buena parte también por nuestras propias condiciones de desarrollo. Eso nos hace muy vulnerables a muchos fenómenos. México puede ser relativamente desarrollado en algunas regiones, a lo mejor si se para uno en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México va a pensar que está en un país desarrollado, pero no muy lejos de ahí hay condiciones de pobreza extrema y el sur del país es tal vez tan pobre como algunas regiones de África inclusive. Tenemos esta polaridad muy prevalente en países como los de toda Latinoamérica, y que hace que tengamos estas condiciones de vulnerabilidad muy particulares, sobre todo en algunas regiones muy pobres del país. Las amenazas mayores, aquí estoy ilustrando de manera muy breve y muy general, el aumento de la temperatura es el impacto directo observable más claro, con efectos directos e indirectos en muchas variables. México es especialmente vulnerable en el sector hídrico, sobre todo. La mayor parte de la región centro y norte del país, que es en la que vive la mayoría de la población, en la que se asientan la mayor parte de las actividades económicas, tiene precipitación promedio muy baja, mientras que el sur del país, donde tenemos poco desarrollo, poca población, tiene mucha más agua en general. Y por ahí viene la variable de mayor impacto por el sector hídrico. También por fenómenos extremos. En México padecemos huracanes cada año. Estamos observando que los huracanes, si bien no son más los que se presentan, sí son de mayor intensidad. Y eso tiene afectaciones inmediatas negativas. El aumento en el nivel medio del mar, en la mañana se platicaba también un poco de cómo las proyecciones que se habían hecho recientemente, por ejemplo, en el tema de glaciares, ese es el que se comentaba en particular en la mañana, se han superado. Lo mismo pasa con la elevación del nivel medio del mar.
En 2007 apenas, que salió el cuarto informe de evaluación del IPCC, se predecía que el nivel medio del mar iba a subir 1.5 milímetros cada año. Y ya hace 2 años, tan pronto como eso, después de que salió el reporte, se estaba observando que era el doble lo que se estaba elevando, a 3 milímetros por año de elevación del nivel medio del mar, lo que está observándose ya en el planeta, por muchos encadenamientos negativos que no se habían podido predecir en la ciencia. Son sistemas muy complejos, eso creo que es un mensaje que está muy claro en este tema. El clima es muy complejo y es muy difícil, sobre todo, predecir y proyectar a futuro cómo va a evolucionar. El nivel medio del mar está aumentando tanto por el deshielo, por ejemplo, de los glaciares, de los polos, como por la expansión térmica de los océanos, por la pérdida de la cubierta del albedo de la Tierra, de la capacidad de reflejar el sol, porque se pierde la cubierta de hielo, se absorbe más energía a la vez, se pierde también nubosidad, que también puede ser un factor de enfriamiento. En fin, hay una serie de encadenamientos negativos que es difícil que se establezcan en ecuaciones por los científicos, pero que no están jugando a nuestro favor y están haciendo que muchas variables del clima se estén alterando, se estén afectando con mucha mayor rapidez de lo que nosotros, los científicos lo habían predicho. Los impactos, aquí hay algunos de ellos, los impactos en los asentamientos humanos y en los humanos en general, en la salud, por ejemplo, son cada vez más graves. Y los impactos en otros sistemas, en los ecosistemas en particular, los humanos podemos adaptarnos a estos cambios y lo hemos hecho históricamente y podemos vivir bien a temperaturas de 40 grados o a temperaturas de menos 30 grados centígrados y más o menos nos adaptamos. Pero hay especies, hay ecosistemas que no se pueden adaptar ni a esos cambios tan drásticos ni a la velocidad en que están ocurriendo. Entonces, obviamente, tendremos vamos a experimentar pérdidas cada vez mayores de ecosistemas y de especies como las que ya se han venido observando. Eso se va a acelerar. Agua, ya hablaba yo, en el sector hídrico se afectan todas las variables. Hay afectaciones a la disponibilidad, a la cantidad de agua que tenemos disponible, ya sea porque hay escasez en algunas regiones, porque hay sobreabundancia en otras, y también afectaciones a la calidad del agua, tanto para consumo humano como para la existencia de los ecosistemas. El sector agrícola, ya en la mañana se mencionaba también un ejemplo, es un sector muy afectado por el cambio climático y uno que puede tener implicaciones en geopolítica, por ejemplo. Imagínense que perdemos la capacidad de alimentarnos. Este tema de la seguridad alimentaria puede generar conflictos entre países o entre regiones. Algunos impactos recientes, aquí es solamente para ilustrarlos, en México, una sequía en 2011 que afectó el 40% del territorio y tuvimos pérdidas de cultivos, este tema que hablaba yo recién de la agricultura, 6 millones de toneladas de cultivos perdidas por esta sequía apenas el año pasado. También tuvimos inundaciones muy severas el mismo año, el año pasado, en algunas regiones del país y más de 2 estados estuvieron afectados. En México hay 32 estados, entonces más o menos la tercera parte del territorio se declaró con algunos desastres relacionados con las inundaciones. Y desastres naturales, ya mencionaba algunos, los huracanes, voy a ilustrar ahorita algún ejemplo, pero en esta temporada del año 2010, que fue muy severa, que tuvimos muchos huracanes de muy alta potencia, experimentamos una pérdida del 0.6% de nuestro Producto Interno Bruto, o Producto Bruto Interno, creo que le dicen acá, ¿no? Al revés que nosotros. Este es un ejemplo de afectaciones en salud, son los efectos por golpes de calor. En México recién empezamos hace 3 o 4 años a investigar las implicaciones del cambio climático en la salud. Uno de los efectos directos es este de golpes de calor y vemos, aunque todavía no es tal vez estadísticamente significante la tendencia, ya empezamos a ver que hay cada vez mayores casos de golpes de calor, enfermedades como el dengue, enfermedades transmitidas por vectores, el dengue, el paludismo, tienen mayor incidencia cada vez en algunas regiones del país y empiezan a verse también muchos casos en zonas donde la incidencia era de 0. En la región
de Chihuahua, que es el estado más grande en el norte del país, no es solamente un perro, es un estado también en México, que es el más grande además, irónicamente. Ahí tenemos ahora casos de dengue, que es algo que pone un reto adicional a los sistemas de salud del estado en particular, que no están acostumbrados a lidiar con ellos, y muchas otras enfermedades, las diarreicas agudas, las infecciosas, que tienen que ver con temperatura, con precipitación, también se están acrecentando en todo el país como consecuencia del cambio climático. Aquí algunas imágenes. Las inundaciones de Tabasco son un evento reciente de gran gravedad. En 3 días únicamente, en solo 3 días llovieron en ese estado, que es además un estado costero, que en el delta de algunos ríos, y muy poblado, llovieron 750 milímetros en solamente 3 días, que es lo que llueve en promedio en todo el país en un año. Eso ocurrió en 3 días. Obviamente no hay capacidad para que los sistemas puedan manejar tal cantidad de agua, y buena parte del estado se inundó. A la vez tenemos las sequías que les comentaba en el norte del país. Estas son las más recientes, de 2011-2012. Y como decía, es en parte que los impactos son más frecuentes, más severos, y en parte también que estamos más expuestos por cómo estamos desarrollándonos. Si poblamos las zonas de costa, por ejemplo, si poblamos las zonas de riesgo en las montañas, pues estamos más expuestos a cualquier fenómeno climático, que es en buena medida lo que está ocurriendo. Si no tenemos condiciones para responder a los desastres, y los sistemas de salud, por ejemplo, de alerta temprana, no son lo suficientemente efectivos, también obviamente estaremos más expuestos. Y al adaptarnos al cambio climático, lo que estamos atacando son un poco los fenómenos mismos, la gravedad de los impactos, a través sobre todo de la reducción de las emisiones. Eso es a muy largo plazo. Eso no es totalmente manejable por ningún país por sí mismo, a menos que sea uno China o Estados Unidos, que son los mayores emisores. Nosotros emitimos relativamente poco, México el 1.5%, aunque fuéramos a cero, no podríamos mitigar el cambio climático. Lo que podemos hacer es adaptarnos, mejorar nuestros sistemas para ser más resilientes a los impactos del clima, obviamente planear mejor, coordinar las políticas, ser integrales, todo lo que se ha comentado esta mañana, y es precisamente lo que estamos haciendo con los instrumentos de política que se han puesto en práctica en este tema. Sobre valoración de impactos, ese es un tema en el que hay poco avance todavía en la literatura. Yo soy economista, soy director general de Política y Economía Ambiental, y buena parte de lo que yo hago es tratar de traducir los impactos, por ejemplo, en el tema del cambio climático, traducir los hallazgos de mis compañeros que hacen ciencia más dura en pesos y centavos, que es el idioma que entienden sobre todo los políticos, y a veces ni eso entienden, pero tratamos al menos de que haya algo que sea más entendible para ellos. Y si uno les dice te cuesta tanto y vas a ganar tanto si lo haces, pues ya empieza a funcionar su cabeza y a lo mejor toman una decisión. A veces no es tan fácil, porque además de que las decisiones cuestan dinero, en el tema de adaptación hay una relación directa con desarrollo. A lo mejor son más claros los beneficios si lo vendemos por los cobeneficios que puede tener, por ejemplo, el desarrollo local, a la salud. Para mitigación es mucho más difícil porque los beneficios no los vemos nosotros tan claramente. A lo mejor mejoras tecnológicas pues pueden traer algún beneficio. En fin, hay que argumentar muy bien estas propuestas para que alguien pueda tomar una decisión mejor informada. Además está el factor del tiempo. Muchas de estas decisiones pues implican costos inmediatos, y los beneficios son a plazos medianos y a plazos muy largos. Entonces ahí hay que poner mucha presión para que pues también se tome en cuenta en la cabeza de quien toma decisiones pues a las generaciones futuras, a sus hijos, a sus nietos. Esas son cuestiones que agregan a la complejidad de este tema. Estas son estimaciones muy recientes, hablando de pesos y centavos, de costos y beneficios. Estas son de la CEPAL, que hizo un metaanálisis, un análisis de la literatura, evaluando cuánto cuestan los impactos del cambio climático si llegamos a 2.5 grados centígrados de calentamiento, que es algo muy factible además
para fines de este siglo. A lo mejor vamos a estar en 3 o 3.5, si vamos en la trayectoria que vamos ahora, es más probable que estemos por ahí. Y vemos que pueden costar hasta 4% del Producto Interno Bruto de los países de la región, de acuerdo a algunas estimaciones. Si bien nos va, costarían 2% del PIB. Y adaptarse, tomar acción para prevenir estos impactos cuesta mucho menos. Este es un argumento que se ha repetido mucho en los análisis de la economía del cambio climático a nivel global, a escalas nacionales o regionales inclusive, y está cada vez mejor sustentado. Estos son los daños por eventos hidrometeorológicos, ya esto es para México, y también vemos cómo van en aumento. Y estos son algunos cálculos de daños económicos por algunos eventos de huracanes. Un solo evento de un huracán puede retrasar el nivel de desarrollo de una región o de un estado varios años, ¿no? Puede costar 4%, 5% del PIB fácilmente. Eso incluso países grandes relativamente como México en la región lo pueden resistir, pero hay países en Centroamérica, países enteros que a veces ven retrasado su nivel de desarrollo por un solo evento de huracanes, como los que estamos viendo cada vez más. Los huracanes no son todo malos, de inmediato dejan a veces inundaciones, dejan muchos desastres, pero también traen mucha agua, que es también benéfica para zonas tan áridas como las del norte de América, como México. Y un fenómeno que se está viendo en los huracanes en el Atlántico Norte es que están cambiando de trayectoria, no solamente se están volviendo más intensos, cada vez tenemos huracanes de categoría 5 con mayor frecuencia, por ejemplo, pero también están cambiando su trayectoria, y ahora pues hay zonas de nuestro país en concreto que ya no están teniendo los beneficios positivos que podían traer los huracanes. Esto es en cuanto a sequías, el otro extremo, y también estamos viendo cómo se van elevando los costos y algunos datos de pérdidas por desastres. Cada vez, aquí hay un dato de los promedios de muertes. Obviamente los sistemas de atención y alerta están mejorando, y eso también provoca que algunos impactos sean menores. Acá están los daños económicos y algunos impactos sociales. Se empiezan a estudiar cuestiones como esta de los refugiados climáticos. Es un término que apenas se acuña, tiene obviamente implicaciones en geopolítica y en relaciones internacionales muy severas, y ya se acepta un término como este, pero se está viendo por lo menos, ya no sé si hablemos de refugiados, pero sí de migrantes que están moviéndose entre regiones, incluso entre países, como consecuencia de los fenómenos asociados al clima. Ahora, ¿qué estamos haciendo en México? Mucho se ha avanzado. México ha sido, y está mal que yo lo diga, perdón por la falsa modestia, pero México ha sido un actor proactivo, me parece, al menos en las negociaciones internacionales. Creo que quedó muy claro en Cancún, en 2010, cuando nos tocó hospedar la cumbre de cambio climático. Hemos tenido un liderazgo muy claro desde el presidente, inclusive, en el tema. Él se considera a sí mismo un líder en el tema y ha buscado muchas soluciones en el plano multilateral para el problema. Y a nivel nacional, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento máximo de planeación sexenal, nuestras administraciones duran 6 años, estamos por terminar la actual dentro de un mes, el 1 de diciembre. El Plan Nacional que termina incluyó por primera vez 2 objetivos ya explícitamente sobre cambio climático, uno que tiene que ver con adaptarse al cambio climático y otro con reducir las emisiones, con mitigarlas. Esto obviamente se traduce en que los planes sectoriales, cada uno de los ministerios desarrolla en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo su propio programa sectorial, y los programas sectoriales en los sectores relevantes incluyeron la variable de clima para cumplir estos 2 objetivos. En el plan hídrico, por ejemplo, en el programa de salud, en el programa de agricultura, en el programa de medio ambiente, obviamente, en el de agricultura, ya lo mencioné, comunicaciones y transportes, todos incluyen las variables de clima ya este sexenio y establecen metas específicas para cumplir estos 2 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, mucho como lo que comentaba Andrea en el caso de Colombia, una estrategia y un programa especial que está por concluir también este año. ¿Ya estoy sobre el tiempo? Muy bien.
Ya termino, solamente me refiero a este asunto de las estrategias integrales de riesgo. Aquí comparando dos programas, uno para prevención y otro para atención post-desastre. El de la izquierda es el programa de atención post-desastre y el de la derecha es el de prevención de desastres, y vemos en el eje de las X cómo estamos en una escala totalmente diferente en el nivel de inversiones que tienen uno y otro por cada uno de los 32 estados del país. En prevención todavía se gasta muy poco y en atención post-desastre se gasta mucho dinero, y hay aquí un incentivo perverso inclusive. Muchos estados se benefician de los fondos de atención post-desastre, entonces tienen un incentivo a declararse en ese estado cada año porque reciben dinero adicional que casi ya cuentan como parte de su presupuesto. Y esto es nada más, ya ahora sí lo último, Jorge, perdón, cómo se liga atención a riesgos con adaptación. En México hicimos un estudio para evaluar qué tanto se hablaban las comunidades de riesgo y las comunidades de adaptación al cambio climático, y lo primero que vimos es que hablan un lenguaje diferente, inclusive lo que en la comunidad de riesgo llama mitigación, en la comunidad de cambio climático significa una cosa totalmente diferente. Para ellos es amortiguar, reducir los impactos; para los de cambio climático es reducir las emisiones, las causas. En fin, hay todavía dos comunidades muy separadas y falta mucha coordinación. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. Andrés, gracias. Y invitaría a Ana Paula Silva para se presenta el panel. Mientras Ana Paula sube, ella coordina el programa de investigación científica del Fondo Amazonía dentro del Banco Nacional de Desarrollo y Económico y Social del Brasil. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. No veo mi presentación acá, pero ¿qué está acá? Buenas tardes. En primero quisiera agradecer por la oportunidad y por la muy amable invitación para participar del Interclima 2012. Estoy acá hoy reemplazando a Cláudia Costa, la jefa del Departamento de Gestión del Fondo Amazonía, que desafortunadamente no ha podido venir. Estaremos presentando hoy la experiencia del Fondo Amazonía como una de las principales experiencias brasileñas en el contexto de las negociaciones internacionales para reducción de emisiones y degradación forestal. Como pueden ver, estaría hablando en portuñol. Entonces, pido que me disculpen por mis errores. Bueno, la Amazonía dispensa mayores presentaciones. Corresponde a 2/5 de todo el territorio de la América del Sur. Abriga la mayor red hidrográfica del planeta. Sus ríos descargan casi el 20% de todo el agua dulce del mundo. Más de 100 billones de toneladas de carbono están almacenadas en la región. Es considerada la mayor reserva biológica y uno de los mayores bancos genéticos del mundo. Abriga una gran diversidad de poblaciones tradicionales y de indígenas de un inestimable valor sociocultural, incluyendo poblaciones todavía no contactadas. Contiene reservas de petróleo, gas natural y minerales. Bueno, son 9 países que tienen parte de su territorio ubicado en la Amazonía. 60% de la selva amazónica está ubicada en Brasil, y esto corresponde para nosotros a cerca de 50% de nuestro territorio nacional. 82% de la cobertura forestal original de la Amazonía brasileña todavía persiste. Pero en poco más de 30 años se perdió 18% de la cobertura. Esta es la región que en Brasil llamamos de arco de la deforestación.
es la región que sufre la presión por actividades económicas, sobre todo actividades agrícolas y ganadería. En Brasil hoy este avance sobre la floresta está acompañado de ilícitos ambientales, conflictos sociales, uso indebido de tierras públicas y expropiación agraria. Este esquema representa la área deforestada en la Amazonía brasileña entre los años de 2002 hasta 2010. Son datos medidos por el sistema PRODES de nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE. Como podemos ver, la deforestación en la Amazonía brasileña ha atingido un pico en 2004, pero después de 2005, una serie de acciones gubernamentales garantieron la queda de las tasas anuales de deforestación. Los años de 2011 y 2012 no están en el esquema, pero continuamos teniendo queda en las tasas anuales de deforestación. Fue en ese contexto que se creó el Fondo Amazonía. El Fondo Amazonía fue creado a partir de una propuesta presentada por el gobierno brasileño en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Bali, Indonesia, en 2007. A época se intentaba crear un fondo internacional para captar recursos de donaciones para invertir en proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, por red. Así se creó el Fondo Amazonía con el objetivo de captar recursos de donaciones para conservación de la Amazonía brasileña. El Fondo Amazonía fue creado a partir de un decreto presidencial, el decreto 6527 de 2008, y tiene como finalidad realizar inversiones en proyectos no reembolsables, en acciones de prevención, monitoreo y control de la deforestación y, por otro lado, proyectos de promoción del uso sostenible del bioma Amazonía. Perdón. El decreto estableció 7 áreas para aplicación de los recursos en proyectos: gestión de las forestas públicas y áreas protegidas, control, monitoreo y fiscalización ambiental, manejo forestal sostenible, actividades económicas desarrolladas desde el uso sostenible de la foresta, zoneamiento ecológico y económico, ordenamiento territorial y regularización agraria, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y recuperación de áreas deforestadas. El foco de los investimentos está en la Amazonía brasileña, pero hasta el 20% de los recursos pueden ser invertidos en otros biomas brasileños y también en otros países tropicales, pero solamente en proyectos de desarrollo de sistemas de monitoreo de la deforestación. Bueno, acá tenemos las principales políticas públicas que tienen relación con la actuación del Fondo Amazonía. No sé cómo puedo hacer para clicar en el logo. ¿Cómo se? Es que tengo un hiperlink. Pero no. No, es que acá. Acá sí tengo. Entonces, bueno, nuestro Plan Nacional sobre Mudanza del Clima fue lanzado en 2008. Tiene como objetivo planear, identificar y coordinar acciones para mitigación de gases de efecto invernadero y para adaptación al cambio climático. Está establecido bajo 4 ejes temáticos: oportunidades de mitigación, impactos, vulnerabilidad y adaptación, investigación científica y desarrollo tecnológico, educación, capacitación y comunicación. Bueno, vale decir que en Brasil tenemos una matriz energética muy limpia, entonces muy baseada en el uso de energías renovables. Entonces, la principal contribución en términos de emisiones de gases de efecto invernadero está en la mudanza del uso de la tierra.
Por eso, el Plan Nacional sobre Mudanza del Clima establece metas para la reducción de la deforestación. En términos de Amazonía, tenemos una meta de reducción de 80% hasta 2020. Bueno, el segundo plan que destacamos es el Plan Amazonía Sustentable, el PAS. El Plan Amazonía Sustentable fue lanzado en 2008. Es un plan estratégico. Él dicta directrices muy generales para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Fue elaborado bajo la coordinación de la Casa Civil de la Presidencia, del Ministerio de Medio Ambiente y también del Ministerio de la Integración Nacional. Bueno, tenemos también el PPCDAM. El PPCDAM es el Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación de la Amazonía Legal. El plan PPCDAM es un plan operacional, táctico operacional. Fue elaborado por un grupo de trabajo que ha reunido 13 ministerios bajo la coordinación de la Casa Civil. El PPCDAM establece acciones efectivas de contención de la deforestación y de promoción del uso sustentable del bioma. Fue establecida bajo 3 estrategias de implementación. En su primera fase, que fue de 2004 hasta 2008, el principal foco fue en el ordenamiento territorial y agrario. Fueron creadas muchas unidades de conservación y homologadas tierras indígenas. En la segunda fase, que fue de 2008 hasta 2011, la énfasis fue en el monitoreo y control ambiental, con una serie de acciones, de intervenciones en términos de contención de la deforestación. En la tercera fase, que se inicia en 2012, la énfasis es en el fomento a las actividades productivas sustentables. Bueno, por último, tenemos los planes estaduales. Los planos estaduales intentan garantizar el cumplimiento de las metas previstas en PPCDAM en el ámbito estadual. Entonces, está organizado en 3 ejes principales de acciones que tienen relación con el PPCDAM. Gracias. Bueno, este esquema busca identificar los planes citados. Bueno, en un plan más estratégico tenemos el PAS, el Plan Amazonía Sustentable, y el Plan Nacional de Mudanzas Climáticas, que establece metas para reducción de la deforestación. Después tenemos el PPCDAM en un nivel más operacional y en el ámbito estadual, los planes estaduales. Bueno, esta es la estructura de gobernabilidad del Fondo Amazonía. Tenemos la gestión por parte del BNDES, del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, y tenemos 2 comités, el Comité Técnico del Fondo Amazonía y el Comité Orientador del Fondo Amazonía. El Comité Orientador dicta directrices, prioridades y criterios para la inversión de recursos y es representado por 3 bloques que son el gobierno federal, estados amazónicos, son 9 estados regionales y la sociedad civil. Tenemos el Comité Técnico del Fondo Amazonía. El Comité Técnico es formado por 6 expertos de notorio saber técnico-científico. Este comité valida la tasa anual de deforestación, las estimativas de existencias de carbono para se calcular la cantidad de emisiones reducidas. La cantidad de emisiones reducidas en años anteriores es la base para el límite de captación por parte de BNDES de captación de recursos para el Fondo Amazonía. Bueno, acá tenemos las atribuciones de gestión, la captación, relacionamiento institucional, operacional, que es la análisis, aprobación, contratación, monitoreo de proyectos y el monitoreo con base en una metodología de cuadro lógico. Bueno, esta es la gobernanza del Fondo Amazonía. El tiempo está corto, entonces voy a pasar. Tenemos hoy 3 donadores, Gobierno de Noruega, República Federal de la Alemania y el petrolífera brasileira Petrobras. Estos valores están en reales, el cambio está a 1.1, entonces pueden tener una idea de los recursos.
Estas son las modalidades operacionales para inversión en los proyectos. Bueno, son los proyectos presentados al Fondo Amazonía hasta octubre de 2012. Tenemos 28 proyectos contratados en un total de 297 millones de reales con recursos del Fondo Amazonía, que con las contrapartidas llegan a 489 millones de reales invertidos. Tenemos también 6 proyectos aprobados, en un total de 98 millones. Estos proyectos están aprobados, pero todavía no concluyeron los trámites de contratación. Y en proceso de análisis tenemos 40 otros proyectos en un total de 828 millones. Esta es la área de actuación de los proyectos aprobados hasta diciembre del último año. Los municipios directa o indirectamente beneficiados por proyectos del Fondo Amazonía. Bueno, son atribuciones de transparencia. Tenemos en nuestro site una serie de informaciones, boletines, y el cuadro lógico del Fondo Amazonía, que hace la evaluación de los resultados, la evaluación de la efectividad de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Amazonía. Tenemos, por último, una posibilidad de actuación internacional para proyectos de creación o esmero de sistemas de monitoreo de la cobertura forestal. Estos proyectos necesitan ser presentados por el gobierno central del país o entonces por instituciones multilaterales o instituciones brasileñas gubernamentales. En esos dos últimos casos, necesitamos la anuencia formal del gobierno central del país solicitante. Esto es limitado a 20% de los recursos y tenemos una participación en estos casos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para evaluar las implicaciones en términos de la política internacional del país de los proyectos solicitados. Bueno, gracias. Ana Paula, muchas gracias. Dado el pequeño atraso que tenemos en este segmento, quisiera solamente invitar a los 3 países ponentes en la segunda parte de esta presentación, que serían Colombia, Andrea García, México, Andrés Flores, y con Ana Paula de Brasil. Y lo que vamos a hacer es un pequeño panel, una pequeña conversación. Si por favor, Andrés, pudieses pasar adelante el panel, igual que Andrea. Voy a intentar hacer una pregunta específica con respecto al tema de institucionalización. Y darles oportunidad a los 3 países para que respondan alrededor de unos 3 a 4 minutos. Y poder un poco enfocar la discusión en institucionalización. Como les dije al principio, las presentaciones de cada uno de los países diferían en cuanto al enfoque. Vamos a tratar de traer el enfoque nuevamente a un enfoque homogéneo en institucionalización. Así que pasemos un poco a la conversación, y el punto que quería preguntarles es, en sus 3 países, ¿cómo priorizan acciones de cambio climático a través de los sectores y a través de los territorios? ¿Cuál es el proceso que siguen para priorizar las acciones de cambio climático? Vimos en el caso de Inglaterra que han identificado un paquete específico de acciones de cambio climático y sobre ellas priorizan las actividades y los programas a futuro, a los siguientes 30 años. Quisiera, dentro de las realidades y de las instituciones en las cuales ustedes trabajan, explicar cómo hacen el proceso de priorización que implica una coordinación entre sectores para poder decidir cuáles serían las acciones en las cuales el Estado enfocaría sus esfuerzos de trabajo en temas de cambio climático. Bueno, nosotros en Colombia tenemos una división que hemos hecho sectorial y territorial. En términos sectoriales, la idea es que liderado el sector por el Ministerio de la rama, sea transporte, agricultura, industria, el sector debe hacer una evaluación de su vulnerabilidad en el caso de adaptación y una evaluación también de sus posibilidades de desarrollo bajo en carbono que se está llevando a cabo
bajo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, y de ahí sacar unos planes sectoriales tanto de mitigación por un lado como de adaptación por otro lado. Esos planes entonces tendrían las diferentes actividades que el sector ha determinado que debe hacer para lograr ese objetivo de adaptación y de desarrollo bajo en carbono, y una priorización también con un estimado del costo de la acción. Esto entonces, dentro del sistema que se está armando en este momento en el país, pasaría a la evaluación del comité financiero. Por un lado, pues el sector tiene recursos propios, puede asignar recursos a estas prioridades, pero en caso de ser necesario que se discuta con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, se pasaría a ese comité para discusión. También estos planes sectoriales de mitigación y adaptación sirven para priorizar medidas para las cuales se busquen cooperación internacional. Y por otro lado, los territorios se enfocan más en el tema de red y en el tema de adaptación. Lo sectorial lo estamos manejando, mitigación lo estamos manejando de una forma muy sectorial, pero adaptación tiene un énfasis muy fuerte en territorios. Entonces la idea es que se busque hacer planes territoriales de adaptación que también tengan un análisis de vulnerabilidad, una descripción de las acciones que se necesitan en el territorio para responder a esas vulnerabilidades y crear resiliencia y formas de adaptación, y estas se analicen en términos de costo-beneficio y se puedan priorizar también para pasar tanto a los presupuestos territoriales, municipales o de las gobernaciones, como dentro del sistema al comité financiero. ¿Y cómo difiere esto de los arreglos previos que tenían para otros temas en general en priorización de inversión pública, por ejemplo? Yo creo que hay menos análisis en términos de una situación como cambio climático. Antes entonces se creaba un plan de acción por cada ministerio, un plan de desarrollo por cada entidad territorial, y con base a eso se empezaba a hacer una negociación de recursos en el presupuesto nacional, pero no se tenía una evaluación de necesidades dados los impactos actuales y futuros de cambio climático, las necesidades de entrar en una nueva economía carbono eficiente. Entonces yo creo que se añaden unos pasos de análisis con una visión a futuro que puede que no se tuvieran en muchos temas, y una integración en la discusión de otros sectores y territorios también. Gracias. Andrés. Bueno, yo diferenciaría de entrada entre mitigación y adaptación. Tenemos mucho trabajo analítico que ayuda a priorizar. En mitigación es mucho más claro porque es más simple la métrica. Evaluamos cuánto cuesta y cuántas toneladas puede mitigar, ¿no? Una opción tecnológica o una acción de política. Y así podemos comparar entre acciones y ver cuáles son más costo efectivas. Obviamente a la hora de llevarlo a la práctica también tenemos que ver otras variables, por ejemplo, qué tan implementables son, si hay barreras, si tienen cobeneficios. No es solamente medir la reducción de toneladas de CO2, es medir qué cosa adicional te puede traer implementar un cambio tecnológico, por ejemplo, o fomentar alguna innovación, y ahí hay cobeneficios en salud, hay cobeneficios en innovación tecnológica, incluso económicos, obviamente sociales. Eso teóricamente está bastante avanzado. Obviamente a la hora de implementar, como es, las decisiones no son centralizadas, no tenemos un gobierno central que ojalá fuera así de simple, que decidiera qué se hace primero, qué se hace después. Entendemos que se usan estos análisis, pero cada sector hace su propia priorización de las medidas que para ellos son más importantes. En adaptación es mucho más difícil porque ahí es muy complejo medir y qué tanto te aporta un peso gastado en adaptación, cómo lo mides cuando estás comparando, por ejemplo, entre ecosistemas y sectores productivos y sociedades. Nosotros tratamos de desarrollar un instrumento de priorización, de hecho con ayuda del VETAS del VETAS de Perú, que fue contratada por el gobierno de México y por GIZ para ayudarnos con esta herramienta, pero fue mucho más complejo. La pregunta es muy clara: ¿cómo priorizamos cuando tenemos recursos escasos
que asignar adaptación. La respuesta requiere mucho más, es muy compleja, no es tan fácil de resolver. Y juegan también, además de este elemento que menciono, de que hay que comparar entre sectores, también hay que tomar decisiones en diferentes niveles. Hay decisiones nacionales, otras locales, otras estatales. Entonces, cada quien un poco prioriza como mejor puede, pero también tomando en consideración, obviamente, no solamente qué tanto te adaptas al cambio climático, sino también qué tanto lo que haces te puede ayudar a desarrollarte, a crecer, a estar mejor en general en variables más de índole social incluso. Específicamente en el esfuerzo de adaptación, ¿hubo la necesidad o algún proceso por crear alguna plataforma de coordinación especial para poder coordinar entre diferentes sectores y territorios la priorización y el enfoque? Sí, sí, eso me lleva a un elemento importante en esto de decidir, a los procesos participativos multiactores. Es un poco, las herramientas complementan a los procesos que se crean, y en términos de adaptación hay un grupo muy amplio de trabajo dentro de la Comisión de Cambio Climático inicialmente, pero más amplio que eso, que incluye a ONGs, a gobiernos locales y estatales, a cooperaciones internacionales, a representantes de comunidades vulnerables, y ese proceso nos está llevando ahora a publicar un documento con una visión, elementos y criterios para la adaptación, que será el paso previo a la componente de adaptación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que de acuerdo a la nueva ley se tiene que publicar el año que entra. En adaptación tenemos un proceso mucho más rico de participación que en mitigación, por ejemplo, siendo adaptación un tema más complejo que requiere más, nos parece, y así al menos ha sido el enfoque que hemos tomado nosotros, tener la participación de todos los actores relevantes. Gracias. Ana Paula. Bueno, pienso que la pregunta no tiene mucha relación con la actuación del BNDES en el Fondo Amazonía, pero lo que puedo decir es que tenemos en nuestro Plan Nacional de Mudanzas Climáticas, tenemos varios otros planes sectoriales que se comunican con el Plan Nacional de Mudanzas Climáticas y establece metas de mitigación de emisiones en varios sectores. Como decía en mi presentación, en Brasil tenemos 75% de las emisiones de gases de invernadero por la mudanza de la cobertura de la tierra. Entonces, esta es una gran prioridad para Brasil. Por eso tenemos metas muy claras de reducción de la deforestación y una serie de planes relacionados con la reducción de la deforestación, sobre todo en la Amazonía brasileña. El propio Fondo Amazonía fue creado en respuesta a esta necesidad y a esta premencia de reducción de emisiones en términos de la mudanza del uso de la tierra. ¿Podrías explicar cómo el Plan Nacional de Mudanzas Climáticas interactúa con los planos sectoriales para poder aterrizar los elementos del plan de mudanza climática o de cambio climático a esos planos sectoriales? ¿Cuáles son las instituciones que interactúan para poder hacer eso posible? Bueno, esta no es mi área de actuación, pero tenemos instancias gubernamentales, grupos de trabajo en que envuelven varios ministerios, y a partir de las oportunidades de mitigación que son identificadas en el Plan Nacional de Mudanzas Climáticas, son generados los planes sectoriales específicos. Okay. Muchas gracias. Y con eso terminamos el segmento. Les agradezco por su atención. Espero que estos den insumos a las mesas de trabajo. Yo simplemente quería terminar con 4 reflexiones muy cortas. Este enfoque de institucionalización, y por favor, si pudiesen hacer el esfuerzo en las mesas de trabajo, responde al cómo. En la mañana vimos el qué, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto es el cómo enfrentar ese problema. Entonces, responder a la pregunta del cómo es importante. 4 elementos. Uno es voluntad política versus institucionalidad y sostenibilidad de las instituciones a largo plazo. El segundo es un sistema nacional de cambio climático o una entidad de coordinación de cambio climático o una nueva estructura de cambio climático. El tercer punto es la coordinación
entre autoridades sectoriales y autoridades territoriales. Básicamente la priorización, qué se prioriza y cómo se prioriza, en base a qué procesos. Y el cuarto punto es un punto que Andrea indicó en una de sus preguntas, una ley de cambio climático versus un conjunto de políticas existentes relacionadas a cambio climático. Entonces hay opciones que tomar. El PRONAGEC creo que se beneficiaría mucho de respuestas a estos cuatro versus o cuatro opciones. Y con eso los dejo, pasamos a un break. A ver, antes del break quizás unas pequeñas indicaciones. Son las 5:30, las mesas de trabajo están instaladas ya, las salas Inca que van a trabajar el tema 1 y el tema 2 están al frente de este salón, al frente del pasadizo, y las salas Nazca están en la parte derecha del pasadizo, que son los temas 3 y el tema 4. Son 5:30, las mesas van a empezar y a iniciar el trabajo un 10 para las 6. Si hay gente que todavía no ha tomado el refrigerio hasta ese momento, puede tomar el refrigerio y entrar a la sala. ¿Sí? Un anuncio más antes de que se vayan, que quizás a muchos les interesa, es que al final de los trabajos, cuando se terminen los trabajos de las mesas de discusión, cada persona que esté hasta el final va a recibir un boleto para una rifa que se va a realizar el día de mañana. Y esta rifa es una beca para un diplomado en Gerence sobre gerencia y liderazgo. La rifa va a ser realizada el día de mañana con los números que han sido entregados.